Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer un challenge de frontend que es el primer paso para entrar a trabajar en una empresa que se llama Tradhelm, donde yo trabajo actualmente. Vamos a hacer este challenge de a poco y ustedes después pueden aplicar a esta misma empresa, hacer el challenge, pasar por el proceso que implique para cada cliente y empezar a trabajar, ya sea su primer trabajo en tecnología o puede ser uno nuevo y mejor. Así que bueno, sin mucho más, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a tener acá el link a GitHub, que ahora lo voy a dejar en los comentarios. Es github.com/gonzi/tryhelpchallenge y tenemos la especificación del challenge. Dice: en el camino desde mi casa al supermercado, mi cerebro pierde la capacidad de retener información, por ende necesito hacer una aplicación que se encargue de esa difícil tarea. No puedo usar Google Keep, Evernote, nada. Soy dev, la tengo que hacer y además esto es un challenge, así que agarra la pala. ¿Sí? La aplicación debe mostrar un formulario para agregar elementos a la lista, poder borrar cada elemento de la lista independientemente, mantener los elementos de la lista cuando vuelvo a la aplicación después de cerrarla. Y un detalle con esto es, en caso de que guardemos los datos local storage, debemos simular un delay al cargar, guardar y borrar los elementos como si estuviésemos interactuando con un servicio externo. Es necesario cumplir con las reglas del linting del slintrc, tipar el ítem de la lista de supermercado, que es el que vamos a traer del servicio, cumplir con las especificaciones visuales que ahora las vamos a ver. Es muy importante pensar en la experiencia del usuario, minimizar la cantidad de interacciones necesarias para usar la aplicación, ser ordenado a la hora de codear y estructurar archivos, mantengamos las cosas simples, y no es necesario pero suma tipar todos los elementos que se usa en la aplicación, agregar test unitarios con Jest para funciones, con React Testing Library para componentes, y si podemos agregar test de integración con Cypress o alguna librería similar, buenísimo. Cualquier cosa adicional que contribuya a la aplicación sin complicarla, suma, como Dark Mode, por ejemplo. Se puede usar cualquier solución de estilos integrados o de fácil integración con Create React App, CSS Modules, CSS Plano, Sass. En este caso, nosotros vamos a usar Sass con CSS Modules. Y la modalidad de entrega tiene que estar subida en un repositorio público en GitHub, GitLab, Bitbucket, donde sea que sea público, y publica la aplicación funcionando. ¿Sí? Los ejemplos de la lista de supermercado tiene que ser algo parecido a esto, ¿sí? Donde nosotros vemos el listado de ítems, en este caso una lista sin ítems. Al tocar el botón de Add Item nos va a mostrar un formulario, ¿sí? Donde nosotros podemos escribir nuestro ítem nuevo y le podemos dar a agregar. ¿Sí? Y esta es la UI con un elemento disponible. ¿Sí? Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a venir y nos vamos a clonar este código. No, yo me voy a parar en mi carpeta de proyectos y le voy a dar git clone, ¿sí? Y enter. Y una vez que esto se clonó, vamos a abrir esta carpeta en nuestro editor por defecto. En este caso yo estoy usando Visual Studio Code, ¿sí? Me voy a abrir una ventanita de Visual Studio Code y me la voy a dejar en el otro monitor por si quiero hacer algo. Sí, bien. Y una vez que tenemos eso, vamos a entrar y vamos a correr yarn install o npm install, ¿sí? Para instalar todas las dependencias necesarias en este challenge. Voy a agrandar un poquito esto para los que están ciegos como yo, pero que no lo voy a decir. Y bien, vamos a fijarnos cuál es el entry point de nuestra aplicación. Si tenemos una aplicación Create React App, podemos decir que el entry point es nuestro archivo index.html, ¿sí? Y ese archivo index.html tiene un link, vamos a decir, a el archivo que nosotros vamos a importar. O sea, va a cargar nuestro bundle, ¿sí? Nuestro bundle, el entry point de nuestro bundle va a ser el archivo index.tsx que está dentro de la carpeta src, ¿sí? Y lo que tiene esto es
un archivo de theme.css. ¿Sí? Vamos a abrirlo acá. Que tiene algunos resets básicos para nuestra aplicación. ¿Sí? Setea todos los elementos con box sizing en border box. Setea el margin 0 para el body. Resetea la fuente por defecto. Agarra nuestro elemento root, que es el elemento más externo de nuestra aplicación. Le pone un background color, un min height y algunas propiedades simples. ¿Sí? Después nuestro index.tsx, además de importar el theme, importa nuestro componente app. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos en nuestro componente app. Tenemos una carpeta, ¿sí? App adentro de src, que tiene un archivo app.module.sss, o sea de SAS, que tiene algunos estilos por defecto. ¿Sí? Tenemos una carpeta, un archivo app.test.tsx, ¿sí? Que tiene un test de ejemplo bastante simple. Tenemos un archivo app.tsx, que es nuestro componente en sí. Y tenemos un archivo index.ts, que lo único que hace es reexportar nuestro archivo app.tsx. ¿Por qué se hace esto? Para que nosotros, cuando querramos usar este componente, en vez de tener que hacer .app, podamos hacer solamente .app. ¿Sí? Bueno, a ver si esto ya termina de instalar. Está medio arrastrándose en mi compu, no es algo nuevo para mí, así que tampoco me voy a hacer el sorprendido. Vamos, querido. Bueno, nada, mientras tanto vamos a ver un poquito acá el archivo specs. ¿Sí? Vamos a tener la primera parte de nuestra aplicación que vamos a hacer es la UI para hacer esto. ¿Sí? Vamos a mostrar un título, un subtítulo y un botón. ¿Sí? Si nosotros empezamos a ver las diferentes partes que tenemos en nuestra aplicación, podemos identificar algunos componentes que deberíamos hacer reutilizables. ¿Sí? Por ejemplo, el componente de botón aparece varias veces. ¿Sí? Podemos ver que tenemos un botón primario, podemos decir, y un botón secundario. También tenemos un input que es un poco más grande que el input habitual, por ende podemos hacerlo un componente reutilizable. ¿Sí? Y podríamos convertir en un componente no reutilizable, capaz, este ítem que tenemos acá. ¿Sí? Para decir, bueno, nosotros sabemos que tenemos un esquema para nuestro ítem, para nuestro ítem de lista de supermercado. ¿Sí? Y esta lista puede recibir o usarse como wrapper de toda nuestra lista, y cada elemento de esa lista puede recibir una función, por ejemplo, onDelete, ¿sí? Que cuando la cliquemos llame a la función de borrado. Así que ahora que esto terminó, vamos a correr yarn start o npm start, en caso que usemos npm, para ver nuestra aplicación corriendo. O sea, no nuestra aplicación, sino el default que viene configurado. No sé si es por el OBS, por que tengo el Visual Studio Code, el server y todo corriendo, pero generalmente cuando no estoy streameando no se arrastra de tal manera la computadora. Dale, por favor, estoy levantando un server nada más. Bien, bueno, vemos una pantalla en negro vacía con el logo de Tradehelm y la frase "Let's get this party started". Lo primero que vemos es que en nuestro ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un fondo blanco en vez del fondo negro, así que podemos ir a nuestro theme.css y cambiar esto por otra cosa como white smoke. ¿Sí?
Bien, vamos a cambiar el color por 333, ponerle un gris oscurito, ¿sí? Vamos a venir a nuestro app.tsx y vamos a borrar esto y vamos a poner supermarket list, ¿sí? Ahora, una de las primeras cosas que vamos a necesitar en nuestra aplicación va a ser un lugar donde guardar los elementos que nosotros nos traigamos del backend, ¿sí? Entonces vamos a crear un estado para eso con un hook de useState, ¿sí? Vamos a crear esto como items para guardarlo y setItems para setearlo. Le vamos a decir que esto va a iniciar siendo un array vacío porque todavía no nos trajimos los elementos de nuestro servicio. Y el tipo de esto va a ser de tipo item, que todavía no está definido, ¿sí? Vamos a guardar. Y yo lo que suelo hacer para este tipo de cosas es intentar de crear carpetas por lo que serían entidades, ¿sí? O sea, una entidad en este caso sería los ítems, ¿sí? O el ítem de lista de supermercado, que va a tener un montón de otros archivos vinculados a este archivo. Vamos a pensar que la lista de supermercado va a tener que tener un método de API para traerlo, uno para crearlo, uno para borrarlo, va a tener componentes como la lista, va a tener tipos, así que por ende para mí se justifica tener una carpeta donde yo pueda entrar y decir yo quiero modificar algo ítem, bueno, sé que voy a la carpeta ítem y una vez que estoy dentro busco el componente, busco el archivo de API, lo que sea. Así que voy a crear una carpeta ítem, ¿sí? Y lo primero que voy a crear en esa carpeta ítem, que es lo que voy a necesitar ahora, voy a crear un archivo types, escribo mejor, ¿no? Types.ts. Y acá adentro vamos a crear una interfaz de TypeScript. Una interfaz en TypeScript nos permite a nosotros definir qué propiedades va a tener un objeto, ¿sí? Para que después cuando lo querramos usar a lo largo de otros archivos, nosotros podamos ver, ¿sí? No solamente qué propiedades tiene un objeto, sino de qué tipo son. Y si en algún momento nos mandamos una cagada y queremos decir que un number es igual a un tipo string, TypeScript nos va a avisar y nos va a permitir ahorrarnos todos esos bugs en el momento de desarrollo, ¿sí? En este caso vamos a crear una interfase, que es una de las maneras que tenemos de definir un tipo en TypeScript, que se llama item, y vamos a decir que va a tener un ID que va a ser un number, ¿sí? Y un texto que va a ser un string, ¿sí? Y nosotros tenemos que exportar esta interfase de este archivo para poder accederla desde otro archivo más, ¿sí? Lo segundo que vamos a hacer, vamos a crear métodos de API, ¿sí? Con los que nosotros podríamos interactuar con un servicio. En este momento no vamos a conectarnos con ningún servicio de base de datos ni nada por el estilo. Vamos a mantenerlo simple y además es una de las partes más importantes que habría que hacer en el challenge. Y capaz si lo hago acá sería como muy desleal. Así que vamos a crear un archivo api.ts adentro de items. Y vamos a exportar por default un objeto con una serie de métodos. Uno va a ser list, que va a ser el que se va a encargar de traer nuestro listado de ítems, ¿sí? No va a recibir ningún parámetro. Y va a devolver, vamos a hacer un promise.resolve, ¿sí? Para simular que estamos interactuando con un servicio mediante promises de un array vacío. Y le voy a decir a este método que lo que va a devolver va a ser una promesa, ¿sí? De ítems en manera de array, ¿sí? Para que yo cuando use este método desde afuera, el que lo está usando sepa que lo que va a devolver este método es una promesa con array de ítems, ¿sí? Después voy a crear dos métodos más. Uno va a ser el de create, que va a recibir un texto, ¿sí? Que va a ser item text, ¿sí? O sea, va a recibir el texto del ítem que yo quiero crear. Y va a devolver una promesa, pero en vez de ser un array, va a devolver un objeto con ID, siendo new date, ¿sí? Porque dijimos que era un number, un más new date. Esto nos devuelve un timestamp en número basado en la fecha actual, ¿sí? En segundos o en milisegundos, no recuerdo bien. Y va a devolver un texto, ¿sí? Que va a ser el mismo texto que nosotros le vamos a pasar por parámetro, ¿sí? Y le vamos a decir que en vez de devolver una promesa de ítems, de un array de ítems, va a devolver una promesa con un ítem solo. Ya ven que si yo le digo que me devuelve otra cosa de lo que estoy devolviendo,
TypeScript me dice, che capo, está mandando una. Y bueno, nada, eso nos ayuda muchísimo en tiempo de desarrollo. Y después vamos a tener una última que va a ser remove, ¿sí? Que va a recibir un ID, que va a ser un item ID. Y que va a devolver una promesa de un item ID. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros borramos un elemento, lo que nos devuelve ese servicio es el ID del elemento que borramos o un success o algo por el estilo. Así que vamos a devolver una promesa con el mismo ID que elegimos. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear, como nosotros no vamos a implementar la base de datos, vamos a crear un mock acá, ¿sí? Que sería un objeto que tiene las propiedades que nos devolvería nuestro servicio. Le vamos a decir que ese mock va a ser una promesa, ¿sí? Una promesa no. Va a ser un array de ítems, ¿sí? Así que acá vamos a definir un array de ítems. El primero va a tener un ID de 1 con un texto de helado de peje lagarto, ¿sí? Vamos a agarrar el segundo y un tercero. El segundo va a ser sándwich de peje lagarto y el tercero va a ser sushi de peje lagarto, ¿sí? Y acá en vez de un array vacío vamos a volver nuestro querido mock, ¿sí? Entonces ahora nosotros podemos empezar a desarrollar nuestra aplicación teniendo datos, ¿sí? De una manera real. La única diferencia es que, bueno, nosotros cuando refrescamos la aplicación no vamos a ver los cambios que hagamos cuando creemos o borremos un elemento, pero nos va a servir perfecto para poder hacer la aplicación. Acá vamos a venir y vamos a importar nuestro ítem, ¿sí? Para ayudar a TypeScript a entender, ¿sí? Y acá le tenemos que decir que es un array de ítems, no un ítem solo. Sí, no, TypeScript, como vimos, ya nos iba a bardear. Otra cosa que tenemos que hacer acá, ¿sí? ¿Qué le pasó a este? Ah, bueno, gracias, Java. Seguramente está flasheando y ahora, bien, recargo y está bien. Otra cosa que vamos a necesitar es que cuando nuestro componente se monta, tenemos que ir a buscar los archivos a la API para setearlos en ítem, ¿sí? Y que se muestren en pantalla. Y así que vamos a hacer un useEffect, ¿sí? Ese useEffect se va a ejecutar solamente cuando mi componente se monta. Y lo que va a tener que hacer es ir a API, ¿sí? Que tenemos que importarlo, usar el método list. Y cuando esos elementos vengan, ¿sí? Vamos a agarrar esos elementos que tenemos en ítems y los vamos a setear en ítems, ¿sí? Vamos a importar API. Import API from item API, ¿sí? Guardamos. Y vamos a ver acá en un... Vamos a hacer acá que nos diga cómo era el texto. 0 ítems, ¿sí? Nos va a decir la cantidad de ítems, ítems.length que tenemos, ¿sí? Ítem S, ¿sí? Entonces cuando refrescamos nuestra página, nuestra querida aplicación está arrastrando bien, nos muestra que tenemos 3 ítems. O sea, estamos trayendo correctamente los elementos de nuestro servicio. El día que nosotros querramos implementar realmente un servicio como ir a una API o algo por el estilo, el único archivo que deberíamos cambiar es API y nuestra aplicación debería funcionar exactamente de la misma manera, ¿sí? Un detalle es que yo acá estoy usando promises y todo eso, pero cuando yo implemente un servicio real que vaya a una base de datos y ese tipo de cosas, voy a tener un problema, y es que voy a tener un tiempito entre que mi aplicación se monta y en que yo realmente traigo los resultados. Entonces esto me va a mostrar 0 ítems por unos segunditos y después va a saltar y se va a convertir en 3 ítems. Eso está mal porque es mostrarle al usuario un estado erróneo de la aplicación. Por ende, lo que yo debería hacer es definir un estado inicial de que la aplicación está cargando o algo por el estilo,
y mostrar un loading, un spinner o lo que yo tenga ganas mientras eso pasa, ¿sí? Así que vamos a definir un enum, ¿sí? Un enum es algo así como una constante, digamos, a nivel TypeScript que nos permite definir una variable que puede tener diferentes estados, ¿sí? Vamos a definir una que se llama status, ¿sí? Y que va a tener dos estados. Un estado inicial, que va a ser init, y un estado success, que va a ser cuando la aplicación se cargó correctamente. Vamos a crear un nuevo estado para indicarle a mi aplicación en qué estado está, ¿sí? Use state. Que va a ser status para guardar el status y set status para setearlo. El estado inicial va a ser status.init, ¿sí? Y esto va a ser de tipo status. O sea, puede ser solamente status.init o status.success, ¿sí? Y cuando mi aplicación esté con un status siendo status.init, yo quiero mostrar, o sea, quiero no renderizar todo lo que está abajo de esto y decir que esto va a devolver un span, ponele, que diga loading. Nada muy fancy, algo súper tranquilo, ¿sí? Así que si venimos acá, vemos que la aplicación siempre está en loading, nunca va a mostrar los resultados y nunca va a renderizar esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos trajimos los ítems, nunca seteamos el status para decirle que la aplicación ya estaba cargada, ¿sí? Así que vamos a venir acá y le vamos a decir que después de que setea los ítems, va a setear el status a success y nuestra aplicación se va a ver correctamente de vuelta, ¿sí? Bien, bueno, vamos a crear un par de componentes, ¿sí? Nosotros vimos acá que íbamos a necesitar una serie de componentes como el botón, el input y el modal. Vamos a centrarnos ahora en, antes de usarlos, en crear esos elementos. Yo lo que suelo hacer para los componentes reutilizables es crear una carpeta, o sea, una entidad como ítem que se llama UI, y ahí adentro de UI creo diferentes carpetas basadas en la utilidad de cada uno de estos elementos. Y ahí adentro creo los componentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a crear dos carpetas. Una que se va a llamar controls. Los controls son componentes. Dale, por favor, créame la carpeta. Controls. Van a ser componentes que reciben métodos como onClose, onClick. O sea, componentes que yo puedo controlar, ¿sí? En este caso vamos a crear dos componentes en controls, que van a ser button y modal, ¿sí? Entonces, acá dentro de controls, yo voy a crear adentro de la carpeta modal, ¿sí? Un archivo modal.tsx. Y adentro de modal vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con app, ¿sí? Vamos a crear un index.ts y vamos a exportar por defecto el mismo archivo que tiene el nombre de la carpeta, ¿sí? Y acá en modal vamos a tener por ahora por defecto un componente tipo vacío, ¿sí? Y vamos a ponernos a codear un poquito, ¿sí? Vamos a pensar este componente. Este componente tiene un backdrop, ¿sí? Que es este cosito como que atenúa el fondo, ¿sí? Y tenemos este cuadrado blanco que tiene el padding y eso. Y también tenemos un componente acá adentro, ¿sí? Que es el footer. El footer no va a contener los botones porque eso lo va a definir el padre, pero lo que va a hacer es va a mandar un elemento a cada costado, ¿sí? Así que podemos decir que dentro de modal tenemos dos componentes. Tenemos el modal en sí y tenemos el modal footer. Así que lo que vamos a hacer acá es vamos a decirle que nuestro modal va a recibir una función por props que va a ser onClose, que va a ser una void function. Una void function es una función que no recibe parámetros ni devuelve nada por el estilo. Y lo que va a tener acá, bueno, va a ser el children, que es los children, que es el contenido que va a recibir, que es básicamente lo que yo voy a mostrar dentro de mi modal, y una función onClose, ¿sí? Y lo que vamos a devolver acá va a ser un section, ¿sí? Que va a tener un estilo, ¿sí? Class name
y le vamos a decir que esto va a valer styles.container, y que va a ser el estilo de nuestro contenedor general del modal. Vamos a usar un elemento B, ¿sí? Nada más porque la B es el con el que empieza backdrop, y que cuando lo cliqueo, o sea, cuando yo cliqueo sobre ese backdrop, tengo que ejecutar la función onClose, porque cuando toco ahí se debería cerrar el model. ¿Sí? Y después voy a agarrar y poner un article, ¿sí? Que va a ser este pedazo blanco que tengo acá, que adentro va a mostrar los children, y le voy a poner una clase styles. No le voy a poner ninguna clase, directamente lo voy a hacer basado en el nombre del tag. Así que una vez que hicimos esto, vamos a importar y a crear este archivo styles. ¿Sí? Y styles lo voy a importar desde modal.module.sss. ¿Sí? Y acá dentro de modal voy a crear modal.module.sss. ¿Sí? Ya el proyecto viene configurado para usar Sass. Y vamos a crear esta clase container que va a ser el elemento de más afuera. Va a tener que tener un position de absolute, ¿sí? Porque quiero que ocupe toda la pantalla y que se posicione absolutamente. Que se mande a la izquierda de todo y arriba de todo. Va a tener un width del total del width del viewport. Un height del total del height del viewport. ¿Sí? Y quiero que le centre los elementos al medio. Así que voy a ponerle un display flex, un align items de center y un justify content de center. Después vamos a tener adentro del container un elemento B que también va a tener position absolute, va a tener un left de 0, va a tener un top de 0, va a tener un width de 100 bwidth, un height de 100 bh y un background color que va a ser RGBA, porque yo quiero que sea un negro con un poco de opacidad. ¿Sí? Así que con eso ya casi estaríamos, y lo único que tenemos que hacer es el cuadrado del artículo, ¿sí? Que va a ser un article que va a tener un width de 100% para que no se quede comprimido, ¿sí? Pero le vamos a decir que tampoco puede extenderse un montón porque quedaría feo. Vamos a decirle ponerle 480 píxeles. El Z index de 1 para que quede por arriba del backdrop. Un background color de white, ¿sí? Para que tenga el color de fondo. Un padding de 24 píxeles para que los elementos se separen del borde. Un border radius de 4 píxeles, ponerle para que queden redondeados. Y creo que nada más. Creo que no, con eso estamos. Vamos a guardar. Vamos a tener entonces acá nuestro modal. Y vamos a crear un archivito más acá que se va a llamar modalFooter.tsx. ¿Sí? Y va a ser este elemento que digo que va a ir abajo, que va a ser muy sencillo. Y vamos a crear nuestro modal footer acá. ¿Sí? No va a recibir ninguna prop, o sea, esto va a ser directamente un React-FC plano. Acá va a recibir solo los children. Y esto vamos a decir que sea un nav, ¿sí? Que muestra los children. Y acá va a recibir una class name que va a ser styles.container, ¿sí? Vamos a importar styles desde modalFooter.module.sss, ¿sí? Y vamos a crear acá adentro modalFooter.module.sss, ¿sí? Y adentro de modalFooter CSS lo que vamos a tener es un container que tiene un margin top de 12 píxeles para separarse del elemento que tiene arriba, o sea, del contenido del modal. Vamos a tener un display en flex con un gap de 12 para que separe los elementos y, o sea, en caso de que no tenga espacio.
y un justify content de space between para que mande uno a cada punto. O sea, combinamos justify content por gap por el caso de que puede ser que no haya espacio entre un elemento y el otro. ¿Sí? Muy raro, pero puede pasar. Así que una vez que hacemos esto, ya deberíamos tener tipo nuestro modal disponible para usar. ¿Sí? Pero todavía no lo vamos a agregar, ¿sí? Vamos a encargarnos de hacer el otro componente que va a ser el botón. Así que dentro de controls vamos a crear la carpeta button y ahí adentro un archivo button tsx. Controls button, bien. Y también un index ts, que exactamente lo mismo que hicimos con modal, ¿sí? Vamos a exportar button. Y acá un detalle que yo me olvidé, ¿sí? Vamos a primero crear el comp para button, ¿sí? En modal, además de exportar el modal en index tsx, tenemos que exportar el default como si fuera modal footer desde modal footer para que podamos importarlo desde nuestros otros componentes. Ahora vamos a ver igual cómo es que funciona eso. Así que vamos a volver a centrarnos en nuestro button, ¿sí? Y nuestro button va a tener unas props que nosotros queremos que extienda todas las propiedades que realmente le podemos pasar a un button, ¿sí? Porque le vamos a querer pasar un clic y todo eso y no queremos definirlos acá adentro. Así que vamos a decirle que va a extender, esto es medio un chino pero no importa, va a extender a react.button HTML attributes, que son los elementos o los atributos que puede recibir un botón de HTML, y que el elemento en el que vamos a esperar esos atributos va a ser un HTML button element. Sí. Y que además de las propiedades que podría tener un elemento button, vamos a recibir una propiedad más, ¿sí? Que es color scheme. Color scheme es opcional y puede ser o primary, ¿sí? Si queremos que el botón sea azul, o secondary si queremos que sea grisecito, que va a ser tipo el por defecto. Acá vamos a recibir la prop color scheme, la vamos a defaultear para hacer secondary, ¿sí? Si no pasamos nada, queremos que sea el botón grisecito. Vamos a recibir los children y todo el resto van a ser props. Así que acá vamos a decir que esto es un button, ¿sí? Que va a tener un children adentro. Y que la class name de este elemento van a ser dos cosas. Uno va a ser el styles.container, que va a tener los estilos por defecto de este botón. Y otro va a ser la clase dependiendo el color scheme que yo haya definido. Esto me va a dar los colores y ese tipo de cosas. Y además voy a hacer un spread de todas las otras props que pueden ser de botones. Así que vamos a venir acá y vamos a hacer un import styles desde button.module.scss y vamos a crear nuestro querido button module css. button.module.scss. ¿Sí? Vamos a crear nuestra clase container, ¿sí? Que va a tener un cursor de pointer para que quede la manito, un font size de 18 que es un poquito más grande que el valor por defecto, un font weight de 500 píxeles para que la font sea un poquito más gruesa. Vamos a sacarle el border por defecto que tienen los botones, que es horrible. Vamos a darle un border radius de 4 píxeles para que quede redondeado. Vamos a darle una transition, ¿sí? De el background color para cuando le hagamos hover cambie de color. De 0, que va a durar 0.25 segundos y va a ser lineal la transición. Un color. El color no se lo vamos a setear. Y un padding que va a ser 12 píxeles arriba y abajo y 36 píxeles a la izquierda y a la derecha. Y cuando el botón sea de tipo primary, le vamos a decir que el background color va a ser Dodger Blue, y que es ese azul que tenemos ahí. El color de texto va a ser blanco. Y cuando yo le haga hover, el background color va a ser Cornflower Blue.
que es otro azul más clarito. Y muy parecido a esto, cuando el botón no sea primary, sino que sea secondary, el color va a ser white smoke, ¿sí? El color de texto va a ser 333 y cuando le haga hover esto va a ser Gainsboro. Uso mucho los nombres de colores CSS, me sé algunos, me sé varios, por eso uso eso en vez de los hexadecimales. Así que ya tendríamos nuestro botón y nuestro modal, ¿sí? Vamos a ver, capaz después los usamos y le pifié absolutamente todo, así que capaz no tenemos nada. Y el otro que dijimos que vamos a crear iba a ser nuestro input. Así que vamos a crear un archivo adentro de UI que se va a llamar inputs, ¿sí? Y vamos a tener text field. Y dentro de text field vamos a tener text field.tsx. Bien. Entonces nuestro text field va a ser básicamente un input plano, ¿sí? La diferencia va a ser que le vamos a agregar unos estilos por arriba de eso. Así que vamos a importar, vamos a hacer un componente base acá, ¿sí? Le vamos a decir que se va a llamar textField y no va a recibir ninguna prop externa a esto, sino que va a ser muy parecido a lo que hicimos con el otro. Esto va a ser un react.input.html y va a ser un HTML input element, ¿sí? Me faltaba un piquito, ¿no? Sí, bien. Y acá lo único que vamos a hacer es devolver un input plano, ¿sí? Le vamos a setear el type text porque es un text field. El class name va a ser un styles.container como hicimos con el resto y vamos a mandarle todas las props que recibamos, ¿sí? Bien, ahora vamos a importar styles desde, como ya hicimos con el resto, textfield.module.sss, ¿sí? Vamos a crear el archivo. Esto es textfield.module.sss, ¿sí? Y acá vamos a agregarle solamente la clase container, que va a tener un padding de 12 píxeles para que sea un poquito más grande, un font size de 16 píxeles, un border de un píxel solid Gainsboro para que tenga un borde un poquito más claro, un border radius de 4 píxeles para que quede redondeado y vamos a decirle que ocupe siempre el 100% de su contenedor. Bien, bueno, ahora que ya tenemos la mayoría de nuestros componentes sacando el componente de item list, vamos a venir a app y vamos a usar los componentes que creamos, ¿sí? Para eso vamos a venir acá y vamos a decir que esto, además de tener el header que tenemos ahí, va a tener un UL, ¿sí? Que después esto lo vamos a mover al archivo de list, ¿sí? Un UL en el que se van a iterar tipo todos los elementos que yo tengo en mis ítems, ¿sí? Y por cada ítem voy a devolver un LI cuyo key va a ser el item.id. Y acuérdense siempre de pasarle índices que sean únicos para cada elemento como key, ¿sí? Eso es muy importante. Y vamos a mostrar, bueno, un item.text, ¿sí? Que va a ser el texto del ítem. Y vamos a agregar un button acá con un delete, ¿sí? Para cada uno de estos elementos. Acá abajo de este coso vamos a agregar un button, nuestro button, ¿sí? Que va a decir add item. Le vamos a decir que tiene un color scheme de primary porque queremos que sea el azulcito. Y vamos a importar button desde UI controls button, ¿sí? Bien. Vamos a ver acá cómo queda. Si se digna mostrármelo. O lo tengo que refrescar. Vos podés, compu, dale.
Bien. Bastante bien, ¿sí? Hacemos hover, tiene los estilos, estamos mostrando los elementos, horribles pero lo estamos mostrando. Vamos a ir a el modal, ¿sí? Nosotros queremos mostrar un formulario con el modal. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a importar el modal, ¿sí? No solamente vamos a importar el modal desde modal, sino que además del modal vamos a importar el modal footer, ¿sí? que vamos a usar. Y vamos a crear un estado acá, useState, que se va a llamar isModalVisible para saber si el modal está visible o no, y toggleModal para ocultarlo o mostrarlo. Inicialmente va a estar oculto y va a ser de tipo boolean, ¿sí? Y abajo de nuestro botón vamos a poner un isModalVisible, y en caso de que esté visible vamos a mostrar nuestro modal, ¿sí? Pasándole una función onClose, ¿sí? Que cuando lo deberíamos cerrar va a ser un toggleModal en false, ¿sí? Muy bien. Acá vamos a mostrar un formulario, ¿sí? Adentro, que todavía no va a tener nada, ¿sí? O sea, no va a tener una función de onSubmit. Vamos a mostrarle un h2 de addItem, un text field, ¿sí? Que va a tener un name de text y un modal footer que va a tener dos buttons. Uno que va a decir cancel, ¿sí? Y va a ser de tipo button, porque no queremos que esto mande el submit. Y uno que va a decir add, que va a ser de type submit, y además va a tener un color scheme de primary. ¿Sí? Vamos a importar text field desde inputs. Bien. Y cuando nosotros cliquemos nuestro botón de addItem, ¿sí? onClick, vamos a querer hacer un toggleModal de true. Bien. Venimos acá y esperamos que la computadora responda. Ahí va. Me dice que no puede encontrar UI inputs text field. Porque me olvidé de agregarle acá el index.ts que exporta el text field. Bien. Refrescamos. Tocamos addItem y acá tenemos nuestro querido formulario, ¿sí? Bien. Bueno, entonces lo único que quedaría para esto es llamar a las funciones respectivas cuando tenemos que hacer diferentes cosas. O sea, nosotros sabemos que vamos a tener una función remove, ¿sí? Una función add, y el remove se va a llamar cuando nosotros cliquemos a un elemento. Así que podemos decir que este remove va a recibir como parámetro el ID que yo quiero borrar, que va a ser un ítem de tipo ID, y va a llamar api.remove, ¿sí? Pasándole el ID, y cuando esto se resuelva, yo ya tengo el ID ahí, así que voy a hacer un setItems, ¿sí? Para setear los ítems de mi estado. Esto me va a devolver todos los ítems que tengo, ¿sí? Y yo voy a filtrar esos ítems y me voy a quedar con que el ítem, me voy a quedar con los ítems cuyo ítem ID no sea igual al ID que yo quiero, ¿sí? Entonces eso se va a quedar con todos los elementos que no sea el que yo cliqué. Y voy a venir acá y le voy a decir que cuando yo cliqué este botón,
llame a esta función remove pasándole el item.id. ¿Sí? Y acá me estaba puteando por este add, ¿sí? Que vamos a comentarlo mientras tanto, así no me putea. Sí, vamos a probar a ver si anda el remove. Sí, si yo toco, esto anda perfectamente. Toco add y tengo que hacer que ande esto, ¿sí? La función add es la que se va a ejecutar cuando yo haga submit de mi formulario, ¿sí? Voy a tener un onSubmit acá que va a llamar a add. OnSubmit por defecto nos da un evento que es un react.formEvent, ¿sí? Y le voy a tener que decir que esto va a ser de tipo form, ¿sí? Porque yo le quiero definir qué elementos tengo adentro de este formulario, ¿sí? Así que voy a crear acá la interfase form y le voy a decir que este form extiende un HTML form element y que tengo adentro un elemento text que es un HTML input element, ¿sí? Que se llama text porque acá yo a este text field le di el nombre text, ¿sí? Y este lo que va a hacer es un event.preventDefault, ¿sí? Para evitar que mi página se recargue, ¿sí? Me voy a guardar una variable text, el event.currentTarget, ¿sí? Que es el formulario en sí, el elemento text que tengo ahí adentro. Me voy a agarrar el value y lo voy a trimear, o sea, le voy a sacar todos los espacios que tenga adelante, atrás y eso. Si no tengo texto, ¿sí? Quiero hacer un return porque no quiero agregar elementos vacíos. Y si tengo texto, voy a llamar a mi método de API create. Le voy a pasar el texto ese. Y una vez que esto se resuelva, me va a devolver mi ítem. Y voy a hacer un setItems como hice antes, con los ítems. Y a los ítems que tengo les voy a concatenar el elemento que me devolvió, ¿sí? Y además de eso voy a cerrar el modal. Voy a hacer todo el modal de false. Bien, vamos a esperar que esto se recargue. Voy a venir acá. Voy a hacer Sarasa, enter. Bien, funcionó. Borro. Y funciona perfecto. Y ahora les voy a dejar como tarea a ustedes. Que hagan el challenge, obviamente. Que impacten un servicio real de base de datos. ¿Sí? O usar local storage con los constraints que tiene el proyecto. Darle todos los estilos necesarios. Y que hagan su propia implementación del componente de list. Sí, de list y de list item. O sea, actualmente funciona, pero tenemos que hacer que quede lindo. Y además les dejo para que dejen en los comentarios unas preguntas. Tenemos una serie de problemas de usabilidad en nuestra aplicación. Yo puedo identificar uno. Vamos a recargar. Puedo identificar uno. Dos. 3 o 4 problemas de experiencia de usuario, ¿sí? Y como un super hint, tiene que ver con la accesibilidad y con el foco, ¿sí? Díganme en los comentarios cuáles piensan que son esos problemas y agréguenlos en su challenge. Recuerden que una vez que ustedes aplican este challenge, pueden aplicar y mandar el challenge a Trailhelm para conseguir trabajo como frontend developer en algunos de los muchos clientes que tiene Trailhelm. Además de servirles como una herramienta para su portfolio y poder presentarlo para otras oportunidades laborales. Nada, métale con todo. Cualquier pregunta que tengan me avisan. Me pueden seguir en Twitter como Gonzi, en Instagram como gonzi.js. Y cualquier duda que tengan me avisan. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Y mucha suerte consiguiendo trabajo. También síganme en Twitch como Gonzi Pozo, donde vamos a hacer este stream. Sí, va a quedar guardado con todas las preguntas de la gente. Hoy que es 22 de enero a las 7 de la tarde, o sea, en unas
par de horas. Así que nada, los espero y mucha suerte.